realizado en conjunto por la Universidad Nacional y el Ministerio de Trabajo, de parte del Ministerio de Trabajo con específicamente el Consejo de Salud Ocupacional y de la Universidad Nacional de Costa Rica, del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, específicamente del área de salud y del programa SALTRA, que es Salud y Trabajo, que son los programas de mayor trascendencia del instituto, y que justamente nos convoca a esta conferencia en conmemoración de la semana, o más bien del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Esto, primero que nada, quiero hacer una breve reseña del IRET. El IRET es un instituto que tiene recién cumplidos los 20 años acá en la Universidad Nacional. Es un instituto que trabajamos en varias áreas. Iniciamos fuertemente con los estudios de plaguicidas, su impacto en la salud del ambiente y el desarrollo de alternativas. Y conforme han pasado los años, una de las áreas de mayor importancia justamente es esta del salud y trabajo. Además de esta área, tenemos áreas que trabajan específicamente en temas ambientales, química ambiental, diagnóstico y alternativas. Entonces, de esas diferentes áreas, el instituto maneja 3 maestrías y una de ellas justamente es en el área de salud laboral. Quiero retomar acá brevemente el Día Internacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo significa. Esto es una parte de una estrategia global de la Organización Internacional del Trabajo. Uno de los pilares que tiene esta estrategia son actividades de este tipo de movilización y de sensibilización. Se está centrando sobre todo este año en cómo hacer el trabajo seguro y saludable, y el tema o el eslogan de este año específicamente se centró en la siguiente frase: detener la pandemia, la seguridad y la salud en el trabajo salvan vidas. Entonces, el día de hoy lo que queremos es compartir con ustedes el inicio de esta actividad, que en realidad se compone de 4 conferencias. Son 4 días que vamos a estar organizando justamente a esta misma hora, donde se van a abordar diferentes temas por diferentes especialistas. Esto es realmente parte de esta estrategia que nos ha obligado el COVID-19 a movilizarnos, a utilizar ese tipo de herramientas en forma masiva, como es el tipo de conferencias virtuales, que ha sido interesante porque también nos ha abierto los ojos de las posibilidades tan amplias que tienen estas herramientas. Entonces, este año, el 2020, como reitero, el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo se enfoca en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, centrándose en la pandemia del COVID-19. Aquí lo importante es la participación activa del sector gubernamental, del sector empleador y de los propios trabajadores, de cómo cada uno de estas partes puede aportar en cómo establecer estrategias para combatir la pandemia. Y ahora, el día de hoy y en esta semana, sobre todo nos vamos a centrar en la preocupación de cómo se va a reanudar esta actividad, la parte laboral, en el futuro, cercano e inmediato, cuáles van a ser las estrategias, sobre todo por la preocupación del tema de salud y seguridad en el trabajo. Vamos a hacer hincapié sobre todo en este tema de corto y mediano plazo. Nada más voy a hacer una breve mención. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Marianela Rojas, que es académica del IRET, cuya charla se denomina Prevención de riesgos psicosociales en personas con sobrecarga de trabajo a raíz de la pandemia del COVID-19. El día de mañana tendremos la participación del doctor Fernando Benavides de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con el tema prevención de riesgos de salud de las personas y trabajadores en el contexto del COVID-19. El 29 de abril estará la doctora Viviana Gómez y el doctor Lino Caminate, que son también académicos de la Maestría de Salud Ocupacional,
eh, con el tema del rol de profesionales en salud ocupacional de las empresas durante la emergencia del COVID-19. Y el último día, el 30 de abril, también a las 10 de la mañana, el máster Clement Rupert, también académico del IRED, nos hablará sobre la prevención de los riesgos biológicos en personas trabajadores en atención directa a la pandemia del COVID-19. El día de hoy, entonces, tenemos la participación de nuestra amiga Marianela Rojas. La doctora Marianela Rojas es doctora en Biomedicina y Salud Pública del Centro de Investigación en Salud Laboral del Departamento de Ciencias Experimentales y Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es máster en salud laboral del Centro de Investigación de Salud Laboral, Departamento de Ciencias Experimentales de la Salud y de la Universidad también Pompeu Fabra, Barcelona. Y es máster en salud ocupacional con énfasis en epidemiología del Centro de Investigación de Salud y Trabajo en Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de León. Con esto de presentación, entonces le daría la palabra a la doctora Marianela Rojas para que pueda dar inicio con su exposición. Y de nuevo agradecerle a todos los participantes que ya tenemos, me llama la atención, 300 participantes, eso me alegra mucho. Adelante, Marianela. Mónica, ¿ibas a dar algunas instrucciones o ya estamos listos? No te escucho. El audio. Sí, ya. Sí, ahí me escuchan. Sí. Ok. Sí, bueno, iba a hacer unas indicaciones previas para llevar un mejor control de la actividad. Les recomendamos que por favor nos ayuden a desconectar sus micrófonos para no tener otro tipo de interferencias. En el caso de las cámaras, las personas que así lo deseen pueden mantener su cámara activada. También les indico que este webinar se estará grabando y posteriormente se estará subiendo a las redes sociales y al canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional. Según nos indican, ya superamos la capacidad de este webinar en cuanto a las personas que podían conectar. En ese caso, bueno, aquellas personas que estén interesadas en participar y que no puedan accesar en estos momentos, indicarles que con la grabación nosotros vamos a estarla transmitiendo trasladando en redes sociales y bueno, en estos momentos también se estaría transmitiendo en vivo por medio del Facebook del IRED, el cual buscan en redes sociales, en el Facebook como IRED Costa Rica 1. IRED es I-R-E-T. Entonces, para aquellas personas que también quieran ver la transmisión en vivo, lo pueden hacer por medio de esta opción. También indicarles que por motivo de la pandemia, este seminario web o webinar se estará transmitiendo desde nuestras casas, por lo que les solicitamos su comprensión ante sonidos o circunstancias que estén fuera de nuestro control. En relación con las consultas se estarán realizando por medio del chat de la plataforma y de la transmisión en vivo del Facebook. Las pueden realizar en cualquier momento por medio de estas dos vías, sin embargo, las vamos a atender hasta que la doctora finalice su presentación. Indicarles que al final de la presentación les estaremos enviando un enlace para que puedan llenar el registro de su participación y a su vez en los próximos días nosotros podamos estarles enviando un certificado de participación. Como ya lo indicó don Fabio, el webinar de hoy se titula Prevención del riesgo psicosocial en personas con sobrecarga de trabajo a raíz de la pandemia del COVID-19 y estará a cargo de la doctora Marianela Rojas Garbanzo. La doctora Rojas es académica y pertenece al Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. Además, es coordinadora del programa de la Maestría en Salud Ocupacional de la Universidad Nacional, es coordinadora regional del programa SALTRA y miembro de la Comisión Técnica Nacional de Factores Psicosociales del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Rojas.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Mónica, y las personas que nos están acompañando esta mañana. Realmente es, bueno, un gran reto. Ya implica un riesgo psicosocial estar al frente de 300 personas, y las que nos pueden estar viendo por el Facebook Live del instituto, tal como lo indicaban los compañeros. Y bueno, muy emocionada de poder participar en esta iniciativa del Consejo de Salud Ocupacional, con nuestra universidad y con el IRED, sobre todo aportando en un tema que es vital en este momento para toda la población trabajadora de nuestro país. Y efectivamente se demuestra que la salud laboral es un sostén de la salud pública en este momento, y que no solamente tenemos retos en el presente, atendiendo desde nuestra experiencia la atención de esta pandemia en beneficio de la población trabajadora, sino los grandes retos que suponen cuando salgamos de esta situación, de esta crisis, que hay que tener esperanza de que vamos a salir bien librados. Y efectivamente ahí es donde este campo de la salud y la seguridad del trabajo tiene grandes retos, precisamente para los cambios que se avecinan, sobre todo los cambios que va a tener el mundo del trabajo. Bueno, ya lo decían los compañeros, efectivamente el tema que emerge de manera casi que esperada, pero sí de forma rápida, ¿verdad? Para este 2020, precisamente sobre el tema de la pandemia. Sin embargo, hay que recordar, y lo digo sobre todo porque también nos ilusionaba mucho que este 2020, el tema o el lema que había elegido la OIT para tratar este año, tenía que ver precisamente con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y ante la emergencia que estamos viviendo, pues se sustituye de forma rápida, ¿verdad? Ambos temas pues son un gran reto, y definitivamente este en particular, el que estamos atendiendo esta semana, pues es un gran reto que enfrentas no solamente trabajadores, sino también autoridades, empleadores, profesionales en el campo, para combatir este gran problema de salud pública a nivel mundial. Así que es un gran reto para organizar estos webinars que voy a tener el honor de compartir con reconocidos profesionales nacionales e internacionales, tal como lo indicaba el máster Fabio Echaverri. No obstante, yo sí quisiera tomar un minuto y quisiera por favor insistir en los espacios donde tengamos esa oportunidad de participar, que no dejemos de lado el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Sobre todo porque este es un riesgo psicosocial muy presente, en el cual está siendo discutido ampliamente en muchos espacios, y realmente requiere de una atención urgente de parte de todas nuestras autoridades. Muchas son las personas que están sufriendo este grave problema, y requerimos de acciones y legislación concreta que nos ayude con el desarrollo de herramientas para su atención y prevención. Así que también nos debemos solidarizar con todas estas personas que están pasando situaciones como estas, porque efectivamente también esto conlleva un grave problema en la salud, no solamente física, sino mental de las personas que lo están, padeciendo. Antes de iniciar, debo decir que sigue siendo un reto, ¿verdad?, el abordaje de los temas psicosociales, sobre todo porque ante la situación en la que estamos, la literatura es poca, digamos, es reciente. Literatura científica la empezamos a ver más que todo de China, ¿verdad?, de este país asiático, donde efectivamente se empieza a presentar este problema. Y obviamente preparar una conferencia sobre una temática como es el psicosocial, pues, y con mucho menos evidencia que el abordaje que está teniendo quizás otros factores de riesgo, pues requiere todo un reto. Así que en meses recientes me he dedicado a revisar documentos que han estado publicando organizaciones reconocidas como la misma OIT, la Organización Mundial de la Salud, NIOSH, OSHA, que han puesto a disposición documentos guías que promueven los temas de salud y seguridad en el trabajo, con un gran abanico de aspectos para abordar la prevención de riesgos, por dicha, pero muy poco hay efectivamente en este momento sobre el abordaje psicosocial, a pesar de lo que mucho que se menciona sobre el impacto que está teniendo en la salud mental en este momento, ¿verdad? Y a propósito también de la salud mental, de también pensar en que este año
las universidades públicas habían elegido como el año de la salud mental y pareciera que, bueno, como que se veía venir, ¿verdad? Que efectivamente, pues, eso nos pone un gran reto por delante para poder apoyar todas las iniciativas que están impulsándose desde nuestras universidades. Yo quisiera también reconocer el esfuerzo que está haciendo el Consejo de Salud Ocupacional para justamente publicar pronto unos lineamientos de prevención y apoyo psicosocial en el ámbito laboral en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Y aquí hemos tenido la oportunidad de participar un grupo de colegas de la Comisión Técnica Nacional de Factores Psicosociales, que esperamos este documento sea aprobado pronto y que también esté a disposición de todas las personas que quieran leerlo, o también de las personas que nos dedicamos a este campo y que efectivamente requerimos de algunas herramientas para poder abordarlo. Lo cierto es que de alguna manera esta crisis sanitaria nos ha obligado a todos a leer bastante, ¿verdad? Seamos o no expertos en este campo, porque estamos justamente saturados de mucha información. Y dado que muchos estamos viviendo condiciones de trabajo y empleo nuevas y que se han intensificado y ahora reconocemos pues más fácilmente, ¿verdad? Porque el tema de los factores psicosociales es un riesgo tan presente como otros factores de riesgo en la salud laboral, pero quizás ahora lo sentimos más presente, lo cual me alivia también a pensar que quizás hoy muchos de ustedes sabrán más de lo que yo he leído, ¿verdad? Y entonces eso también me motiva a que podamos complementar la información que yo he preparado este día. Así que yo soy una saludista ocupacional con gran vocación, la verdad que sí, en específico en el tema de los factores psicosociales, pero en el tema del COVID-19 en realidad me considero aún no experta, ¿verdad? Pero quizás es más fácil exponerlo cuando estoy también al frente de personas que no dudo que tengan una gran experiencia y que conjuntamente pues podamos abordar este tema más desde mi parte, sino de una forma bastante participativa. Así que 3 objetivos yo he propuesto para presentar este tema. Uno de ellos, bueno, es describir los principales factores psicosociales laborales que parecieran están vinculados con el COVID-19, conocer algunas estrategias preventivas orientadas a las condiciones individuales, intralaborales y extralaborales, y promover la gestión de la salud y seguridad en el trabajo en tiempos de crisis para procurar el bienestar y la salud de toda la población. Bueno, yo quise preparar mi presentación partiendo de estas fotografías. Yo creo que todos hemos visto estas fotografías en los últimos días, ¿verdad? Y me puse a pensar un poco en el impacto que ha tenido ellas definitivamente, porque la vida de todos ha cambiado y que de alguna manera, pues, eso también ha tenido un impacto tanto en la salud física y mental, ¿verdad? Y ven ustedes que un San José por lo menos desolado cuando antes por lo menos esas calles o esas avenidas estaban ampliamente transitadas, ¿verdad? Y en cuestión de semanas, todo lo que hemos acostumbrado a ver en la Sabana o en la misma avenida central, ¿verdad? Ha cambiado de una manera violenta, por decirlo de alguna forma, y que esto de alguna manera pues nos impacta. Y que también de alguna manera pues tiene que ver mucho también, digamos, en cómo estamos ahora pues abordando nuestra condición de vida. Esta otra imagen la tomé el sábado mientras estaba preparando o revisando la presentación. Y que es la imagen que estamos acostumbrados a ver del registro de la Universidad de Johns Hopkins, que nos muestra el movimiento diario de la pandemia a nivel mundial y que se convierte en la noticia prácticamente del día, ¿verdad? Es decir, cada quien está prácticamente esperando la noticia del mediodía en el canal que sea para específicamente ver cuántos casos más aparecerán, ¿verdad? Y luego de eso, de la mano con las medidas que va a implementar nuestro país, ¿verdad? Bueno, esa fue del sábado, ya ayer, por dicha, solo hubo un caso, ¿verdad? Se reporta, digamos, oficialmente, ¿verdad? Un caso. Pero también lo pongo aquí porque quizás esta imagen para muchas personas también representan temor, podría representar incertidumbre, o podría representar algún tipo de esperanza, ¿verdad? Observar que en nuestro país pareciera que la curva de casos va disminuyendo, ¿verdad? Y que esto de alguna manera quizás podría ayudar a aliviar, digamos, nuestra tensión
nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestro pánico, ¿verdad? Que está muy asociado con esto y que, pero que además va de la mano en decidir, bueno, qué vendrá, ¿verdad? Y lo cierto es que, como decía, el COVID obligó a cambios en el mundo del trabajo para lo cual no estábamos definitivamente preparados y sin duda tendrá un impacto en un futuro cercano en la vida de todas las personas que trabajamos. Y bueno, ¿y cómo afecta el mundo del trabajo esta condición del COVID? Y ya la OIT ha sido muy amplia en explicar el impacto en el mundo del trabajo y que por un lado ya advierte o confirma, ¿verdad? El impacto que está teniendo las condiciones de empleo, ¿verdad? En términos del desempleo, de la temporalidad, la disminución de las jornadas, de largas horas de trabajo o de empujar o llevar hacia aquellas personas hacia la informalidad, no formalidad, perdón, sino hacia la informalidad. Pero también habla sobre la alerta sobre peores condiciones o formas de trabajo, de salud y seguridad en el trabajo, relacionadas con la identificación de grupos ocupacionales con mayor riesgo de contagio, implementación de medidas de control y prevención basados en evaluación de riesgos, y por último, la urgente necesidad de promover medidas preventivas y de protección para reducir la propagación de esta enfermedad. Pero bueno, en este segundo aspecto relacionado con las peores condiciones de salud y seguridad en el trabajo y la implementación de medidas y control, es que voy a dedicar pues mi presentación al tratarse, digamos, o ser un riesgo psicosocial, un problema, digamos, de condición de trabajo en el marco de la salud y la seguridad en el trabajo. No quiere decir que el primero no sea importante, pero ciertamente esta pandemia nos pone muchos retos, ¿verdad? Pero en específico vamos a trabajar este tema. Y que además creo que para muchos es de suma relevancia y hace un especial llamado a la atención de las mujeres. También la OIT hace un especial llamado a las mujeres, sobre todo aquellas mujeres que están sobrecargadas en ocupaciones de primera línea, que además deben soportar una mayor carga por las responsabilidades que muchas de ellas deben asumir con el cuidado de los hijos por el cierre de las escuelas, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que el tema de género sigue siendo un problema en el mundo de la salud y la seguridad del trabajo, y este tema del COVID pues no es la excepción. Vean ustedes, hace justamente un año, en el 2019, en el centenario de la OIT, este organismo hacía un llamado a promover condiciones de trabajo seguras y saludables y que son fundamentales para un trabajo decente. Y un año después, justamente hoy, ¿verdad? Esto tiene un gran significado definitivamente por el reto que supone las acciones estratégicas adecuadas precisamente para garantizar el manejo de la pandemia y la capacidad para poder reanudar nuestro trabajo, ojalá que en un futuro cercano. Específicamente para hablar del tema de factores psicosociales, que es en lo que vamos a desarrollar la conferencia, yo quisiera recordar la definición que propuso la OIT y la OMS allá en el año 84. Vea que el tema de los factores psicosociales es más reciente que muchas otras condiciones laborales, y que lo define como las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de su organización por una parte, y por la otra las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Esto nos lleva a pensar que un aspecto a destacar en esta definición es que vemos tres condiciones importantes que lo conforman y que requieren analizarse o interpretarse de manera integral. Las condiciones intralaborales, que son propias de la organización del trabajo, ¿verdad? Las condiciones individuales, que responden a las características de cada persona en función, por ejemplo, de su sexo, de la edad, de la escolaridad, de la ocupación, de la antigüedad, y las condiciones extralaborales, que son situaciones fuera del contexto laboral que influyen en la salud de las personas. Y justamente ante esta situación de crisis sanitaria,
las condiciones extralaborales las estamos viviendo más que nunca, están presentes mucho más que nunca. En este momento es cuando están de alguna manera interfiriendo sobre las condiciones intralaborales y que de alguna manera están afectando nuestro desarrollo o desempeño laboral, ¿verdad? Estas tres condiciones son indivisibles para abordar de manera adecuada los factores psicosociales y por tanto, como digo, esto requiere una atención integral. Por ejemplo, cuando hablamos de condiciones intralaborales, estamos hablando de exigencias cuantitativas emocionales, por ejemplo, las exigencias emocionales, las exigencias de responsabilidad en el cargo, la jornada, el horario de trabajo. Luego las dimensiones, por ejemplo, de esfuerzo-recompensa, que esto se refiere al salario justo, al derecho a la capacitación, el control sobre el trabajo, que hace referencia a la influencia y la participación en la toma de decisiones, el desarrollo de habilidades, la autonomía que podamos tener para organizar nuestro trabajo de la forma que se considere adecuada, la previsibilidad, es decir, estar informado en todo momento de los cambios que pueden generar, digamos, o que están obligadas nuestras organizaciones a tener que atender en este momento, respetar los tiempos de descanso y por último, el liderazgo. Es decir, una organización que carezca de liderazgo, ciertamente poder afrontar los temas psicosociales es todavía más difícil. Un buen liderazgo, una buena comunicación, unas buenas relaciones sociales entre compañeros y jefes. Estas condiciones intralaborales, como decía, en interacción con condiciones individuales y con interacción con las condiciones extralaborales, por ejemplo, podrían darnos un estado de bienestar o un estado de mala salud, ¿verdad? Depende de cómo podamos integrar estas. Pero ya decía yo que, por ejemplo, las condiciones extralaborales tienen un peso muy importante ante la situación que estamos viviendo, porque tienen que ver, por ejemplo, en cómo estamos logrando ahora conciliar la vida laboral y la vida familiar, cómo estamos ahora atendiendo las responsabilidades familiares, por ejemplo, la interacción, pero también el tiempo fuera del trabajo, entendiendo, por ejemplo, cuánto derecho a la recreación estamos o no teniendo en este momento, cuánto no podemos interactuar en este momento con otros grupos de amigos o con grupos comunitarios. Y por último, un factor o una condición muy importante también que tiene que ver con toda la condición o la situación económica que, por ejemplo, para muchas personas implica atender sus necesidades básicas, alimentación, el pago de vivienda, etc. Es decir, que de alguna manera muchos hogares en este momento pues lo están pasando y que efectivamente viene siendo un riesgo psicosocial extralaboral que de alguna manera pues está impactando en la vida de las personas. Por lo general, en la cotidianidad, digamos, las personas que nos dedicamos al campo de la salud y la seguridad en el trabajo, el tema de las condiciones extralaborales ha sido un gran reto de reconocer por parte de los empleadores, precisamente porque pareciera que aquello que está fuera del contexto de trabajo no debería de impactar nuestra producción. Sin embargo, ante la situación que estamos viviendo en este momento, las condiciones extralaborales adquieren un gran peso y es quizás de las quejas más escuchadas en los últimos días para los que, por ejemplo, tienen hijos, los que tienen que cuidar a adultos mayores, la responsabilidad de ir al supermercado y poder proveer, digamos, de alimentos a la familia, o bien, como decía, la situación económica de algún miembro de la familia que ha perdido su trabajo o que ha perdido parte de su jornada laboral. Ahora, un aspecto importante también para poder entender el abordaje de los riesgos psicosociales dentro de la salud y la seguridad en el trabajo, es que para las personas o los profesionales en este campo, la gestión de los riesgos laborales, los psicosociales, forman parte de un grupo más. Es importante conocer que nuestras principales tareas en el control de la exposición a riesgos significa eliminarlos, disminuirlos, aislarlos. Y por último, por ejemplo, utilizar un equipo de protección personal. Por ejemplo, cuando estamos expuestos a los riesgos higiénicos que están, digamos, a la izquierda de la pantalla, cuando hablamos de riesgos eléctricos, de incendios, de uso de herramientas, de diseño deficiente de espacios,
o cuando estamos hablando de riesgos químicos y biológicos, como por ejemplo los plaguicidas, pero el más presente de los riesgos biológicos obviamente en este momento tiene que ser el COVID, ¿verdad? Los físicos como la temperatura, la humedad, el ruido, las radiaciones, la iluminación, o los ergonómicos que tienen que ver con el puesto de trabajo, las posturas, los esfuerzos. Todos estos factores ocupacionales a la hora de medirlos, a la hora de cuantificarlos, son riesgos que son tangibles. Y de alguna manera no quiere decir que sean más fácil de abordar, pero sí por lo menos tenemos una unidad de medida que nos permite a través de ciertos equipos o ciertas evaluaciones tener un valor cuantitativo que nos permite más fácilmente su tratamiento, ¿verdad? No es menos complejo, pero que nos facilita. No obstante, cuando estamos hablando de los factores psicosociales, sigue siendo muy complejo en el marco amplio de la salud y la seguridad en el trabajo, porque además porque ha sido poco reconocido a la fecha por los empleadores, ¿verdad? Pero también porque tiene una gran particularidad y que son riesgos que muchas veces son intangibles, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con intangibles? Que se miden a partir de la percepción de qué siente o qué percibe, valga la redundancia, la persona trabajadora. Por tanto, tiende a ser muy subjetivo. La forma en como yo reporto la exposición a un factor psicosocial es muy subjetivo porque es desde mi propia vivencia. Pero son una realidad en todas las organizaciones y por muchos años se han realizado grandes esfuerzos para que sean igualmente gestionados dentro de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo en todas las organizaciones. Y tienen una particularidad que, por ejemplo, son riesgos que se pueden extender en el espacio y tiempo, por ejemplo, es decir, el hecho de que yo me cambie en puesto de trabajo y si en mi puesto de trabajo estuve expuesta a ciertas condiciones de la organización, pues esta situación yo ya me la llevo conmigo a otro puesto de trabajo si no es ampliamente abordado. Tenemos la complicación o quizás la limitación que tienen una escasa cobertura legal y eso también supone un gran reto, sobre todo a las autoridades para efectivamente a partir de este momento, dado el impacto que va a tener los factores psicosociales en este mundo del trabajo, precisamente para poder promover política pública en esta materia. Y desde luego, pues la dificultad muchas veces de intervención, ¿verdad? Porque precisamente requiere de procesos muy participativos de la población trabajadora para poder abordar esta problemática. Y son tan reales, ¿verdad? Que tienen un análisis que permite efectivamente determinar cuando una persona o un grupo de trabajadores está en condición de riesgo de presentar un riesgo psicosocial. Es decir, cuando ya esa exposición o esa probabilidad de daño se materializa. Y ahí es cuando efectivamente hablamos de presencia de estrés, ¿verdad? De estrés laboral o de burnout o diferentes tipos de acoso, ya sea sexual, laboral, otros tipos de riesgo psicosocial como la violencia, como la inseguridad contractual. Quiero decir con esto que efectivamente en adelante tenemos un gran reto precisamente porque esto nos va a tocar abordarlo de una forma más cercana, pasando esta crisis. Hay teóricos que han estudiado obviamente mucho el tema de los riesgos psicosociales, como por ejemplo Karasek, Teorel y Sigritz, hay mucha literatura, y que ellos aducen que para presentar un riesgo psicosocial, una persona o un grupo de personas expuestas, por ejemplo, si ustedes ven la imagen, la figura que está a su izquierda, lo que dice que es que una persona que está expuesta a altas demandas o exigencias y que tienen poco control sobre el trabajo, pero que además tienen muy pocas o casi nulas relaciones sociales o que la organización carece de liderazgo o bien que su trabajo es poco reconocido en el trabajo, ¿verdad? Está en una condición muy vulnerable, de desarrollar estrés laboral. Pero sume a estas condiciones intralaborales, por ejemplo, en el contexto actual, cuando además las personas en este momento carecen de poder tener control sobre sus condiciones extralaborales, por ejemplo, las que mencionábamos hace un momento. Obviamente, esta condición, es probable que esta condición de estrés, un estrés agudo
o un estrés más crónico pueda ir apareciendo. Obviamente que no presentar un factor de riesgo es cuando definitivamente esas dimensiones pues actúan de forma contraria. Los cuales podríamos denominar, ¿verdad? Si cuando estamos presentando estas condiciones de riesgo, denominamos estrés laboral, para ser más específico, cuando hay un desequilibrio entre las demandas de trabajo, el control en la toma de decisiones y el apoyo social, ¿verdad? O también cuando existe un desajuste entre el esfuerzo del trabajo y la recompensa obtenida en este trabajo. Sin embargo, cuando estas condiciones de riesgo se intensifican, somos capaces pues de desarrollar un estrés más crónico, que es lo que conocemos como el síndrome de burnout, que es exactamente un estado de agotamiento emocional y de fatiga por las tareas laborales que realizo. Y mucho se dice de los documentos que tenemos a disposición, mucho se dice que los trabajadores de primera línea, es decir, los trabajadores que están atendiendo en este momento la condición o la emergencia sanitaria, están en una alta probabilidad precisamente de desarrollar en el corto plazo un riesgo psicosocial como el burnout, y que efectivamente pues habrá que empezar a trabajar ampliamente en este tema. Sin embargo, decir también que todas las personas que estamos en condiciones de trabajar en el sector servicios, somos personas muy propensas también a desarrollar este tipo de síndrome más crónico. Ahora, ¿y cómo explicamos todo este proceso del estrés? ¿Verdad? Es decir, qué tan creíble es y qué sucede en nuestro organismo para efectivamente tener estos cambios. Si ustedes ven la figura que está a su izquierda, hablamos de que todo ser humano requiere de un equilibrio en nuestro organismo que nos permite adaptarnos o nos permite vivir, llevar nuestros estilos de vida. Es decir, necesitamos de una homeostasis. No obstante, cuando recibimos un estímulo externo, el cual puede ser amenazante para nuestras vidas, esta homeostasis se rompe y se desestabiliza y requerimos de nuevo un gran esfuerzo para poder recuperar. Es decir, nuestro organismo reacciona, pero también es capaz de recibir estímulos positivos, ¿verdad? Que eso es efectivamente lo que requerimos también para recuperar de nuevo esa homeostasis y nos vamos adaptando, y esto es un ciclo, ¿verdad? Es decir, esto es un ciclo. Por eso muchas veces se habla que de un estrés positivo y de un estrés negativo, ¿verdad? Y déjenme decirle que no es malo tener un estrés positivo, es decir, es bueno tener un estrés positivo como un estrés negativo. Lo importante es poder salir de esa situación de amenaza y que podamos de nuevo lograr nuestra homeostasis. Si ustedes ven la figura del lado derecho, en 1950 el doctor Seeley desarrolla el síndrome general de adaptación, que es un modelo teórico muy importante y muy presente precisamente para poder explicar los procesos de estrés agudo o de estrés crónico en nuestras vidas. Y esto es precisamente lo que muchas personas podríamos estar experimentando en este momento. Por ejemplo, todas las personas, por lo general, nos encontramos muchas veces en un estado de tensión saludable, ¿verdad? Piense cómo era la vida de la mayoría de nosotros antes de esta crisis, ¿verdad? Quizás, digamos, sentíamos o teníamos situaciones que nos provocaba una cierta tensión, ¿verdad? Pero aún, obviamente, a un nivel o una intensidad menor. Seguidamente empezamos a recibir noticias del otro lado del mundo sobre un brote, sobre una pandemia, luego una epidemia, luego sobre una pandemia, y ahí es donde precisamente se activa un estado de alarma, ¿verdad? Es decir, reaccionamos, hay una movilización inicial de nuestras defensas, digamos a nivel fisiológico, y posteriormente caemos a una etapa o un periodo de resistencia. Y ahí es cuando muchas veces nos sucede que cuando nos asignan un trabajo, de repente nos sentimos muy motivados, nos sentimos con toda la adrenalina para poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Y sin embargo, si este periodo de resistencia, si no se atiende, si no se interviene en ese momento,
no vamos a poder ser capaces de sobrellevarlo, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este momento muchas personas que realizamos teletrabajo, inicialmente nos sentíamos muy calmos, muy controlado todos, muy animados por aprender, por ejemplo, al uso de estas tecnologías. Sin embargo, cuando esta situación se va prolongando con el tiempo y que ya es excesivo, la condición de aislamiento, de confinamiento, de carga de trabajo, lleva un periodo de agotamiento. Y ahí es donde precisamente caemos a la tercera fase, donde pueden haber o pueden aparecer, sí, algunas consecuencias, algunos síntomas en nuestra salud. Y ahí, de verdad, cuando no se interviene, estamos ya quizás llegando a una etapa de una intervención terciaria, donde efectivamente necesitamos de una atención de nuestra salud. Por eso digo que esto es un ciclo y lo importante es sacar e intervenir para que no quedarnos mucho tiempo en esa situación. Veamos este ejemplo, es prácticamente parecido al anterior, pero aquí quizás más enfocado al tema de la sobrecarga laboral, ¿verdad? Y este es un modelo adaptado del doctor Jimeno, donde efectivamente perdón, voy a tomar un poco de agua. Donde efectivamente nos pone sobre 3 conceptos básicos que explican, ¿verdad?, el proceso del estrés. Es decir, estamos expuestos ante una serie de estresores, por ejemplo, hablando en condición de riesgo, de una alta carga de trabajo, de una ausencia de cultura preventiva, por ejemplo, de riesgo, una ausencia o trabajo solitario, ¿verdad? Muchas veces, muchas personas en este momento están trabajando o están desarrollando trabajo solitario, de confinamiento, de descanso insuficiente, de largas horas de trabajo, horarios irregulares, condiciones inseguras, las demandas emocionales, por ejemplo, aquellas personas que trabajan obviamente en el campo de la salud, en los oficiales de seguridad que están expuestos, digamos, a situaciones emocionales muy fuertes, de ver a personas enfermas, de ver personas morir, condiciones ambientales adversas, por ejemplo, problemas de iluminación, problemas de buena ventilación en nuestros lugares de trabajo, la falta de previsibilidad, no se avisa con tiempo, una persona del área de la salud tiene que doblar turno, por ejemplo, quizás sin haber podido descansar o poder avisar a su familia que tiene que seguir trabajando de manera continua. El mal diseño del entorno, por ejemplo, ver en los hospitales, bueno, pareciera que no es lo nuestro, pero sí vemos en algunas fotografías la gente durmiendo en los pasillos o camas en los pasillos porque efectivamente el espacio estaba abarrotado. El ritmo de trabajo elevado, ¿verdad? Tener que atender a las personas al mismo, de una forma rápida. La falta de claridad en las funciones, la inseguridad sobre el futuro, por ejemplo, que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Y no solamente en términos de las personas que podemos conservar ahorita el trabajo, sino para aquellas personas que ya decíamos que están en una condición de empleo complicada, el poco reconocimiento nulo, el conflicto trabajo-familia, ¿verdad? Muchas personas que no están pudiendo ver a su familia lo suficiente, ya hablábamos del liderazgo, la discriminación que está sufriendo muchas personas precisamente por esta condición, personas que han enfermado y que están sufriendo discriminación por parte de otras personas, el salario insuficiente o poca claridad del rol, ¿verdad? Es decir, aquello que nos ponen a hacer un montón de tareas y muchas personas nos dan órdenes y a veces no sabemos a cuál de todas estas tareas atender. Y después de eso, pues entramos en ese estado de estrés o tensión, ¿verdad? Donde se reacciona internamente ante un estrés agudo, un estrés crónico que hablábamos anteriormente, un estrés postraumático. Y que efectivamente esta condición o este estrés pues tiene una grave consecuencia para nuestra salud si esta condición no es atendida en el tiempo adecuado, ¿verdad? Y que podemos tener condiciones físicas, ¿verdad? Condiciones mentales o condiciones conductuales que podrían de alguna manera pues agravar nuestra salud si no se atienden en el momento adecuado. Ahora, ¿cuáles riesgos psicosociales están presentes, digamos, en el COVID, verdad? Porque esto también uno se hace la pregunta. Al fin y al cabo, bueno, el riesgo psicosocial o lo que estamos viviendo es un riesgo emergente. Sin embargo, yo creo que las condiciones de trabajo que refieren al tema psicosocial, pues están dadas.
¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, igual realicé una revisión de documentos tanto de la OIT como de la OMS, de NIOSH, de OSHA, y he podido comprobar que muchos de los riesgos que mencioné anteriormente, en la diapo anterior, pues sigue estando presentes. Lo que sucede es que ahora lo sentimos con mayor intensidad, ¿verdad? O para otras personas esta es una experiencia que no fue vivida en otro momento, ¿verdad? Y que ahora efectivamente lo empieza a sentir. Pero, por ejemplo, muchas personas ven ahora grabados sus sentimientos o situaciones de violencia, de discriminación. Hay un sentimiento de descontrol, ¿verdad? A veces no sentimos que no tenemos control sobre las tareas. Hay una falta de comunicación, una amenaza a nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, porque hemos tenido que atender exigencias externas donde nos dice que tenemos que quedarnos en casa. El tema de la jornada ya lo hablamos, ¿verdad? El uso de nuevas tecnologías, quizás esto genera una condición de riesgo en este momento, sobre todo por lo que implica el estrés digital, ¿verdad? Muchas personas hemos tenido que aprender muy rápidamente de las tecnologías para poder atender nuestras labores de la mejor manera. Sobre todo hablo, digamos, del sector también educación, donde hemos tenido que rápidamente ajustarnos a los lineamientos, a veces, muchas veces confusos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entramos en una preocupación. El sentimiento de esa pérdida de libertad, ¿verdad? El insistir en quedarse en casa, que aunque sabemos que es una condición necesaria, ¿verdad? Pero también genera una angustia, las mismas demandas emocionales, el desarrollo profesional, por ejemplo, nos sentimos quizás, si esto se puede prolongar en el tiempo, pueda que nos sientamos estancados, que esto sucedió de una manera impredecible, ¿verdad? No hubo información, sino que todo cambió de una manera muy rápida. Una situación impensable hace algunos meses, un sentimiento de desprotección, de condiciones inseguras. Recordemos que no todas las personas en este momento tienen la posibilidad de tener equipos, digamos, de protección en su trabajo. El teletrabajo, ¿verdad? Por sí solo. Y aquí quizás hago una mención de documentos que he leído sobre personas que efectivamente están llegando a un estado de fatiga importante porque el hecho de estar conectados 7 llamadas al día, 5 llamadas al día, está creando un estado ya de ansiedad, ¿verdad? El hecho de estar siendo escuchado por un grupo de personas, el hecho de estar siendo visto por una gran cantidad de personas, digamos, al otro lado de una pantalla y tener que estar en buena presentación o a prepararse más para conversar. Todo eso de alguna manera ya está creando un estado de tensión. El conflicto trabajo-familia quizás sigue siendo ahora más presente que antes, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas que hay mucha queja de que los niños están en la casa, que hay unos que no están asistiendo a colegios, que hay que cocinar más, que ahora comen mucho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que también de alguna manera toma el tiempo de familia. Tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Muchas veces, sobre todo aquellas personas que están en este momento en una condición de desempleo. Ya hablábamos de las condiciones ambientales adversas que se presentan con mayor frecuencia, ¿verdad? Y obviamente las condiciones de relaciones con los compañeros disminuyen por un temor a contagio, etc. Entonces aquí es cuando la salud mental tiene un papel importantísimo, sobre todo porque si bien es cierto, pueden haber manifestaciones físicas, ¿verdad? Pero ahora mucho hablamos de una situación de ansiedad y de pánico. ¿verdad? Es decir, estamos empezando a experimentar estas situaciones de ansiedad entendido como un mecanismo del organismo que trata de dar una respuesta ante una situación de amenaza. Estamos en una alerta continua, ¿verdad? Sobre nuestro organismo y que quizás, digamos, este organismo pueda empezar a fallar, que esta situación puede afectar nuestras vidas diarias. Y hay síntomas específicos de la hiperactividad, de deseo de escapar, de dificultad para poder mantenerse tranquilo, de agobio, de miedo, de inseguridad, de sensación de extrañeza. Pero también, más allá, de una forma quizás más preocupante, personas que ya pueden estar experimentando situaciones de pánico cuando hemos mantenido una situación de ansiedad, digamos, durante un tiempo y que efectivamente ya se va perdiendo el control sobre la situación y entramos en una situación o una condición irreal. Que esta situación de pánico quizás es fácilmente identificable para un psicólogo, ¿verdad? Un especialista en el tema, un psiquiatra, pero no así para una persona que lo esté sintiendo en este momento,
¿verdad? O un especialista en el campo de la salud laboral, ¿verdad? Que no es necesariamente esta nuestra función. Hay una sensación de que nos sentimos mal, de que hay algo muy grave que está sucediendo y que no tenemos claridad qué va a pasar con nuestro futuro. Y un síntomas en espacio de tiempo más corto, ¿verdad? O intenso, donde hay palpitaciones, sensación de irrealidad, temblor, mareo, sudoración, temor de perder la vida. Quiero insistir que aquellas personas que ustedes conozcan que están bajo una condición de estas, pues lo importante es que puedan desde ya buscar algún apoyo para poder atender esta condición y que efectivamente pues no se agrave. Creo que todas las ocupaciones estamos expuestas a estas situaciones psicosociales presentes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, la OIT hace hincapié en ocupaciones muy concretas, ¿verdad? En trabajadores sanitarios, en personal de laboratorio o en otros países, trabajadores de funerarias, que gracias a Dios no es nuestra situación en este momento, digamos, de masa, ¿verdad? Pero sí trabajadores de transporte de emergencia, de transporte, digamos, de autobuses, personas que realizan limpieza, personas que se desempeñan como agentes de policía, ¿verdad? O bomberos o de protección civil. Pero esto no excluye que muchas de nuestras ocupaciones en otros sectores también podríamos estar empezando a sentir algunas de estas condiciones psicosociales y que efectivamente mencionaba anteriormente aquellas personas que ya están ante una situación compleja de sentir mucha tensión por estar trabajando, digamos, bajo la modalidad de este tipo de teletrabajo, por ejemplo. Tenemos que promover el bienestar emocional. Un documento reciente del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de España da algunas ideas de cómo, de cuál es, aunque sea difícil intentar poder, digamos, sobrellevar esta situación, intentar mantener una actitud positiva, una autoestima positiva, resiliencia, que eso es mucho de lo que hemos tenido que desarrollar muchas personas en este tiempo, capacidad para poder afrontar el estrés y otras emociones, fomentar relaciones positivas y duraderas en este momento, pues con nuestros miembros de la familia, ¿verdad? Con nuestro grupo más cercano, pero que de alguna manera también no nos alejemos de otras personas, aprender a gestionar tareas, relaciones positivas con compañeros de trabajo, no solamente conectarnos para asuntos de trabajo, sino también conectarnos para poder hacer un café virtual, por ejemplo. Esto lo hacen algunos compañeros míos en la oficina, de tener cafés virtuales y poder ponernos al día con algunas cosas, y algunos harán algunas llamadas de viernes en la noche como para poder compartir un poco más. Un aspecto muy importante para aquellas personas que están haciendo teletrabajo, cuidar posturas, porque no solamente estamos ante un problema de salud mental, sino también ante un problema importante de salud pública, salud física, perdón, como es el dolor musculoesquelético, y que efectivamente también ya está siendo tomado. Algunas recomendaciones a nivel individual, que también me tomé la libertad de hacer revisión en estos documentos, ¿verdad? Voy a hacer algunas recomendaciones a nivel individual y otras a nivel para empleadores. Por más que nos cueste, hay que intentar crear rutina. Intentemos organizar las actividades del día o de la semana. Programemos los horarios familiares, sobre todo con las personas que tenemos hijos en las casas, porque también ellos demandan nuestra atención, pero también demandan el internet. Por ejemplo, yo tengo que colocar a veces mi oficina en la casa de mis papás porque mi hijo en la universidad empezamos a pelear por quién necesita la conexión a internet. Los hábitos de higiene, por favor, vistámonos, no nos quedemos en pijama, porque a veces pensamos que el estar en la casa nos da esa libertad de andar añejos o despeinados. Yo creo que hay que tomarse el tema de trabajo en casa con la misma responsabilidad como si estuviéramos en nuestro lugar de trabajo, y además yo creo que eso nos da más energía, trabajar, vestirnos. Planifiquemos las tareas domésticas, establezcamos horarios de estudio y respetémoslos, sobre todo porque hay muchas personas que no solamente trabajan, sino también estudian. Cuidemos, intentemos tener actividad física, ojalá diario, pero si no, intentarlo algunas veces a la semana.
establezcamos momentos de descanso, realicemos actividades que nos resulten relajantes, por ejemplo, intentemos de realizar pausas activas, por lo menos 10 minutos cada 2 horas, no perdamos el contacto, promovamos el ocio a distancia, el contacto con la familia, aprovechemos la posibilidad de participar en nuestros tours virtuales o esos libros en línea que están ahora fácilmente disponibles. Evitemos la sobresaturación de información, por favor. Eso yo creo que estar pegada en las noticias de las 6, de las 12, de las 7, de las 9, escuchando lo mismo, creo que a muchas personas les afecta. Así que tengamos la capacidad de desconectarnos y luego volver a conectar en algún otro momento. La convivencia en todo sentido del hogar, yo creo que también es importante aprender a tener espacios propios, personales, de privacidad. Ojalá esto se pueda promover desde nuestros hogares. Y bueno, y cuando sintamos mucha presión, inspiremos, expiremos, y esto de alguna manera pues nos puede ayudar a tener una mayor tranquilidad. Y sobre todo cuando identifiquemos síntomas, busquemos ayuda profesional, no lo dejemos pasar. Hicimos este grupo de colegas de la Comisión Técnica Nacional de Factores Psicosociales del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud algunas recomendaciones que, aunque no son fáciles y que no es la solución, pero para aquellas personas que en este momento tienen reducida su jornada o la suspensión de un contrato, que están desempleadas, yo creo que por más difícil que sea la situación, quisiéramos dar algunas recomendaciones, de verdad no con el afán de pensar de que esta es la solución, sino de ayudar a esta situación. Uno de ellos es validar el momento de dificultad en el cual estamos pasando, ¿verdad? Es decir, es natural sentirse emociones adversas, y por tanto es importante poder atender estas emociones y tener cuidado de su salud mental, aceptar la realidad. Recuerde que de alguna forma esta es una situación temporal y que pensemos que esto en un futuro cercano va a cambiar. No es una situación personal, no debe entenderse que es porque usted no es bueno en su trabajo o porque falló en su trabajo, sino que la organización toma medidas que a veces no son justas, pero que no tiene que ver precisamente con su desempeño laboral. Control de gastos ante las situaciones que están viviendo, es bueno poder controlar los gastos. Hay mucha ahora información al respecto de cómo poder cuidar un presupuesto. Estrategias de apoyo, ¿verdad? Buscar con quién poder conversar y desde luego maximizar el uso del tiempo, ¿verdad? Y si está en sus posibilidades también poder invertir el tiempo acompañando a otras personas. Y ya para terminar, algunas condiciones intralaborales que aquí efectivamente las personas empleadoras tienen un gran reto y muchísimas tareas, ¿verdad? Porque no podemos dejar pensar que las condiciones psicosociales, aunque los aspectos extralaborales están influyendo de una manera muy importante, las condiciones intralaborales siguen siendo la de mayor peso en este momento. Y esto sí es una gran responsabilidad de los empleadores. Y los empleadores de alguna forma tienen que facilitar instrucciones fáciles para que sean fácilmente seguidas por los trabajadores, preguntar a los trabajadores sobre los recursos técnicos con los que cuentan, canales de comunicación ojalá individualizados, no solamente trabajos grupales, sino preguntarle a ese trabajador cómo se siente, cómo está afrontando la situación, intentar conciliar con el trabajador la carga de trabajo y ojalá se puedan cumplir o asignar objetivos que sean lógicos de cumplir, promover relaciones o comunicaciones en equipo, establecer horarios. Recuerde que estar trabajando fuera de casa no implica estar disponible las 24 horas, sino que se debe respetar un horario. Establecer objetivos y plazos razonables para su cumplimiento. Informar sobre nuevos procesos de trabajo. El tema de la previsibilidad sigue siendo muy importante. Siempre estar disponible en la medida de lo posible para aclarar las dudas de los trabajadores cuando estamos realizando una tarea. Insistamos en que la evaluación de los factores psicosociales se puede seguir haciendo en la medida de lo posible. No perdamos ese monitoreo o esa vigilancia para poder efectivamente atender e intervenir en el momento adecuado. Dosifiquemos la información, seamos claros en dar una instrucción
permitamos o permitan más bien que los trabajadores expresen sus opiniones. Esto es muy importante, darle voz a la persona para que también pueda expresar la forma en cómo cree que puede realizar su trabajo. Identifique puestos críticos para establecer necesidades de rotación cuando sea necesario, que aquellas personas que tienen menos experiencia puedan estar en contacto de alguna manera con aquellas que tienen más experiencia para que su trabajo sea más fácil de llevar, y ante todo reconozca el esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores en este momento por sacar adelante la tarea. Algunas reflexiones finales. Bueno, particularmente creo que el mundo del trabajo no volverá a ser el mismo después de esta situación, y en materia de salud y seguridad debemos ajustarnos definitivamente a muchos procesos, en especial los relacionados con los aspectos psicosociales y las nuevas formas de trabajo, como por ejemplo el teletrabajar. No sabemos a ciencia cierta en qué etapa estamos de este aislamiento, de esta situación de las que nos piden las autoridades, pero no hay duda que se debe poner en marcha medidas de prevención en todos los lugares de trabajo. Algunos países ya han declarado como presunta enfermedad profesional el COVID para aquellos trabajadores que realicen tareas esenciales y están exceptuados del cumplimiento de la cuarentena. Ojalá que en nuestro país podamos ir pensando desde ya las instancias como el INSS, ¿verdad?, sobre cómo vamos a procurar una protección y una ayuda a toda la población trabajadora. Lo que decía inicialmente, la salud laboral es un sostén fundamental de la salud pública y será necesaria la contribución de profesionales y técnicos en este campo para enfrentar los resultados de esta crisis. Y al menos mientras dure la pandemia, la actividad laboral en cada proceso de trabajo, en cada organización, requerirá de adaptaciones a esta nueva realidad. Muchas empresas disponen de profesionales que saben cómo hacerlo, pero muchas otras van a requerir de un gran acompañamiento de instancias como el Ministerio de Trabajo, el INSS, el Ministerio de Salud, para poder llevar un proceso adecuado, y de ahí pues la importancia de promover políticas públicas. Por aquí dejo algunos contactos que he tomado de este documento que hemos elaborado con el Consejo de Salud Ocupacional, precisamente para algunos contactos, digamos, urgentes que la población requiera para poder atender su situación en particular. Y en esta presentación pongo a disposición los documentos que he consultado también para que puedan revisarlo pues con más detalle. Así que yo hasta aquí dejo la presentación para que abramos al espacio de las preguntas o comentarios. Muchas gracias a la doctora Rojas por su intervención. Bueno, para atender un poquito unas consultas que nos han estado presentando por medio del chat, indicarles, bueno, Marianela, una consulta que nos hacen es si la presentación en PowerPoint la vamos a poder compartir. Sí, por supuesto que la podemos compartir, claro. Ok, bueno, entonces ya quedaría, vamos a valorar a ver cómo lo hacemos. Probablemente se estaría enviando a los correos electrónicos de las personas que se inscriban. En relación con lo que es la inscripción, en realidad no es una inscripción, sino es un registro de participación. En estos momentos les estoy enviando al chat un formulario para que por favor lo llenen para registrar su participación. En relación con los certificados que les indiqué hace un rato, esos se estarán enviando próximamente al correo electrónico y bueno, el tiempo no lo tenemos definido, pero esperamos que sea pronto. Marianela, bueno, tal vez aclarar que nos indican que tal vez como nos acompañan personas de México, Panamá, Honduras, Guatemala, México, perdón, sí, ya México lo dije, y Colombia, tal vez explicar un poquito el rol de cada una de las instituciones aquí en Costa Rica, cuando hablamos del Consejo de Salud Ocupacional, del Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de Seguros, y una serie de entes que tal vez hemos estado mencionando y el resto de las personas que nos acompañan el día de hoy no conocen cuál es la finalidad de cada uno de estos entes. Bueno, ¿contesta esa pregunta de una vez?
Bueno, esto sería como a nivel de generalidades, ¿verdad? Ya después vienen las preguntas más específicas. Sí. Bueno, rápidamente sí. Bueno, yo no sé si soy la persona más adecuada para responderlo, pero por ejemplo, para el Consejo de Salud Ocupacional en nuestro país, en Costa Rica, es el ente rector que regula todo lo que tiene que ver con materia de salud y seguridad en el trabajo. Es un ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país. El Instituto Nacional de Seguros es nuestra institución que regula todo lo que tiene que ver con riesgos del trabajo, con las pólizas de riesgos del trabajo, y ahí efectivamente es donde en principio, digamos, toda la población trabajadora tiene acceso ante situaciones de accidentes, algunas enfermedades que están reconocidas, que no son muchas, ¿verdad? Pero que no se atienden por la seguridad social. Recordemos que la seguridad social es aquella instancia que atiende, digamos, a toda la población asegurada, digamos, por enfermedades comunes, ¿verdad? Pero que no tiene que ver con la atención de riesgos del trabajo. Para eso es el Instituto Nacional de Seguros. Y bueno, el Ministerio de Trabajo, que es el nuestro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que tiene que ver con la regulación de toda la materia de trabajo, ¿verdad? En nuestro país. Y obviamente, pues, el Ministerio de Salud, que regula todo lo que tiene que ver con la materia, digamos, de salud pública en nuestro país. Gracias, Marianela. Bueno, tenemos una consulta que dice, el estrés laboral y el burnout ya están contemplados dentro de los riesgos del trabajo del INSS. Antes de escuchar su respuesta, Marianela, tal vez hacer hincapié en dos intervenciones que nos hicieron de la Red de Servicios de Salud, que dice que tiene la clínica de factores psicosociales en el INSS, que atienden los casos de riesgo de trabajo que ingresan por estas causas. Además, la doctora Viviana Gómez nos indica que en mi experiencia, ella es médico especialista en medicina de trabajo y es presidenta de la Asociación Costarricense de Medicina de Trabajo, que dice actualmente el Instituto Nacional de Seguros cuenta con una clínica de riesgo psicosocial, un trabajador en el que se le realiza un estudio de una posible patología asociada a riesgo psicosocial podría ser referida con toda la evaluación clínica respectiva para su investigación y eventual abordaje. Son patologías complejas porque el elemento extralaboral está presente en la mayoría de los casos. Sin embargo, con todos los fundamentos y respaldos podría ser referido. No sé, Marianela, si deseas ampliar un poco esta consulta. Bueno, creo que no, en realidad es importante que los colegas lo hayan recordado. Sí es cierto, el INSS ha hecho grandes esfuerzos precisamente para poder consolidar un grupo de profesionales que ya esté atendiendo en este tema, no en el orden de la pandemia, sino desde ya hace varios años, y que efectivamente, bueno, que son parte también de esta iniciativa, digamos, de esta Comisión Técnica Nacional, y que me parece que ahora va a tener pues un rol bastante importante ante la situación. Pero es cierto, el INSS tiene una clínica con personal altamente calificado que se ha esforzado mucho por prepararse en estos temas y poder atender a la población trabajadora. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, acá tenemos una consulta, comentario. Dice, parte de los problemas actuales es la claridad de las funciones en modo teletrabajo, en perfiles que antes no gozaban de teletrabajo, como los visitadores médicos o el área de salud. Más que para los trabajadores, los problemas son los jefes que no saben cómo actuar. Es más como un comentario, no sé si quieres... Ya lo comentamos como parte de los factores de riesgo, ¿verdad? Precisamente la claridad de rol, ¿verdad? En este momento nos cuesta mucho ser claros en las tareas que cada quien tiene que cumplir y eso definitivamente genera una condición de riesgo. Sí, muchas gracias. Otro comentario dice, yo lo que he notado es que el personal que se mantiene trabajando en el sitio está reaccionando muy violentamente. Se enoja con facilidad. Me gustaría saber de qué forma implementar algo que les apoye. Y hay un comentario similar que dice, apoyo el comentario porque dependiendo del puesto de trabajo, atención al público principalmente, el personal se encuentra tenso y con temor. ¿Cómo puede uno abordar este tema con ellos?
Ujú. Bueno, yo creo que es, digamos, no es lo normal, pero sí es lo esperado, ¿verdad? Yo creo que la situación en la que estamos enfrentando efectivamente nos pone en una condición, digamos, emocional diferente, ¿verdad? Y estas reacciones uno lo podría pensar que son esperadas, ¿verdad? Lo que hablaba yo hace un rato, que sentirse emocionalmente afectado es normal en este momento. Sin embargo, sí es importante empezar a atender esa fase ya, digamos, de agotamiento, ¿verdad? Cuando yo les explicaba a ustedes el esquema o el modelo de Saley, de esa fase de agotamiento donde efectivamente hay que intervenir. Y me parece que sí, las instancias o las organizaciones tienen la posibilidad del recurso de poder atender a los trabajadores, ya sea de forma individual, porque van identificando alguna condición particular, es bueno intervenir en este momento, preguntarle a esa persona cómo se siente, qué es lo que está pasando, qué está también sucediendo en su entorno familiar, ¿verdad? Porque, insisto, en el tema del extralaboral, en este momento es muy importante. Pero también intentar en la medida de lo posible hacer, tomar la opinión del resto de los trabajadores, quizás algunas formas de trabajo se puedan modificar en este momento y que no necesariamente la persona que tiene a cargo un grupo de trabajadores sea la experta. Muchas veces los trabajadores que están ahí día a día desarrollando las tareas, pues también tienen muchas ideas de cómo poder ir solventando, resolviendo las tareas. Pero lo que sí tenemos que evitar a toda costa es que la presencia del riesgo esté ahí, ¿verdad? Sino que hay que abordarlo. Y para eso, pues yo recomendaría intentar seguir utilizando las mismas herramientas psicosociales que tenemos acceso, ¿verdad? Que se utilizan en muchas organizaciones, por lo menos para un proceso diagnóstico en el contexto del COVID. Gracias, Marianela. Tenemos otra que indica, primero es la tensión, luego la ansiedad y por último el estrés. Lo pregunto porque en una empresa un trabajador manifestó que tenía ansiedad y quería intervención por parte del INS. Básicamente la pregunta es como cuál es el orden que deberían de seguir para ser atendidos en este caso en la Bueno, clínica del INS. no puedo yo contestar cuál es el orden en una clínica, ¿verdad? Porque no conozco el procedimiento, pero lo cierto es que cuando estamos expuestos a una serie de condiciones de trabajo o extralaborales, ¿verdad? Tal como lo explicaba yo en el esquema, hay una serie de condiciones que se convierten en un riesgo, ¿verdad? Esas condiciones de trabajo se convierten en un riesgo. Tener una frecuencia, digamos, intensidad y la frecuencia, permanencia de esa situación de riesgo puede provocar un momento de tensión, ¿verdad? Ese momento de tensión podría efectivamente estarnos en la puerta, digamos, de un estrés agudo. Ese estrés agudo se puede intensificar, ¿verdad? Si se mantiene en el tiempo, si es muy intensa esa exposición y podemos llegar a un estado de un estrés crónico. Ahora, indistintamente de esas dos condiciones, o también, digamos, un estrés postraumático. Indistintamente de estas condiciones, hay un abanico de condiciones de salud, de consecuencias a la salud, donde efectivamente podrían predominar las condiciones o el estado de salud mental en esas personas y de los cuales sentimos que experimentamos la ansiedad, que experimentamos pánico, experimentamos miedo, ¿verdad? Entonces, en la buena práctica uno esperaría, uno diría que lo ideal sería que poder tener un diagnóstico de ese trabajador de cuáles son las condiciones que está en este momento atendiendo, ver esas condiciones que podrían convertirse en un riesgo y a partir de ahí si la organización tiene la posibilidad de poder hacer una evaluación de su estado de salud, ¿verdad? Como para conocer un poco ese diagnóstico, pues si no, yo creo que hay que creer en los trabajadores, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, pues atender estos lineamientos que tiene el IMSS, por ejemplo, para poder ser considerado como un trabajador, digamos, en una condición de riesgo. No hay que esperar a que el trabajador se enferme para ser atendido. Eso es muy importante. Una cosa que siempre tenemos que procurar es que debemos de siempre atender o tratar el tema de la salud y la seguridad en trabajo desde la atención primaria, ¿verdad? En la medida de lo posible, no llegar a este extremo de que los trabajadores se enfermen porque desde luego pues es más costoso, digamos, no solamente para el trabajador, que es en todo caso la persona, nuestro mayor recurso, sino también para la empresa como tal. Bueno, esta consulta está asociada
a cómo pueden ellos identificar los casos de acoso laboral y de violencia en el trabajo, cómo pueden identificar y valorar si efectivamente se están manifestando. Bueno, yo creo que no es distinto de lo que acostumbramos a hacer en otro momento, ¿verdad? Es decir, lo que quiero decir es que quizás en este momento esas condiciones se intensifican más, ¿verdad? Podría ser ante, digamos, situaciones que se están viviendo, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, no tenemos, digamos, los recursos validados para poder evaluar prontamente una persona que está en una condición de acoso, por ejemplo. Hay una política que va en camino y que hay un gran esfuerzo del Consejo por tenerla pronto. Sin embargo, yo creo que el responsable de los procesos de salud y seguridad, al llevar este monitoreo, esta vigilancia, y cuando tiene la posibilidad de conversar con los trabajadores, también debe ser una persona de escucha y poder tener esa capacidad, digamos, de investigar si efectivamente un proceso de estos está sucediendo. Hay muchas definiciones, digamos, o no, más bien, hay una definición clara, perdón, de lo que es el acoso laboral, ¿verdad? Y yo creo que hay que seguir partiendo de esos principios, ¿verdad? De lo que es el acoso laboral, que es un proceso sistemático, que es hacia una persona, que viene de una persona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que habría que ver si eventualmente ante esta situación esas exposiciones se están incrementando. Gracias. Otra más dice, en el caso tenemos colaboradores que entraron en un estado de negación ante la situación y hay cierta resistencia a acatar los lineamientos de salud. Consejos de cómo abordar esos casos. Uh-huh. Bueno, hace unos días también escuchaba una entrevista sobre esto, ¿verdad? Que hay personas que efectivamente no quieren atender las recomendaciones porque a veces pensamos que somos inmunes, digamos, podría ser, y que pensamos que la situación está lejos de que nos pase. Sin embargo, creo que era un abogado laboral que lo hablaba precisamente, y que los empleadores pues están en la obligación o también en el derecho de hacerle saber a esta persona que como trabajador tiene deberes, pero también tiene obligaciones, y que una obligación es precisamente cumplir con las disposiciones de la empresa, pero también más allá con las disposiciones que están dando, digamos, las autoridades nacionales. Entonces, digamos, no se vale no querer hacerlo, porque eso también de alguna manera hay que ser solidario y podría poner en riesgo a otras personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es un tema que va más allá, digamos, de la salud laboral, sino que implica, digamos, otras instancias más de recursos humanos o la parte legal que podría, digamos, aportar en este tema. Además dice, de cara a la incorporación de las personas a los centros de trabajo, después de este momento de quedarnos en casa, ¿cómo visualiza los riesgos psicosociales producto de la gestión de densidad, distanciamiento físico que se tendrá que implementar? Uh-huh. Bueno, esto es un gran reto y quizás no tengo la respuesta clara, ¿verdad? Y mientras yo preparaba esta presentación precisamente pensaba en eso, porque es lo que hablaba, digamos que los factores psicosociales no respetan espacio ni tiempo, ¿verdad? Es decir, quizás lo que estamos experimentando en este momento lo vamos a trasladar a nuestros centros de trabajo cuando nos reincorporemos, ¿verdad? Y quizás con un gran agravante, que efectivamente va a haber un temor, ¿verdad? Un temor de, quizás digamos, de estar muy cercano de la gente. Hay muchas personas que quizás tengan un trabajo acumulado y que efectivamente tengan que llegar que pueden solamente desarrollarlo en el puesto de trabajo, pero que con las condiciones actuales no pueden estar en el centro de trabajo. Puede haber, digamos, desmotivación. Y yo creo que, bueno, será un gran reto, de ahí la importancia de poder darle el papel predominante a las oficinas o a los comités de salud y de seguridad en el trabajo, precisamente para poder ir abordando y haciendo prioridades, ¿verdad? Yo creo que valdría la pena poder hacer un diagnóstico de la población cuando la población ingrese a laborar, ¿verdad? Cuando esté ya en el centro de trabajo, y a partir de ahí priorizar y trabajar con planes de acción que efectivamente permita ir mitigando aquellos riesgos que tienen un potencial, digamos, de dañar más rápidamente la salud de las personas. Gracias, Marianela. Dice, ¿cuál sería el proceso que debo llenar para que atiendan mi afectación psicosocial bajo mi condición de teletrabajo como un RT,
si presento antes de la situación, algunas de las situaciones descritas. Creo que me parece que es una consulta más como para alguien Sí, de links, ¿verdad? sí, si hay alguien de links que quiera levantar la mano y ayudar con la respuesta, pero definitivamente no podría yo abordarlo. Bueno, en este caso, si no, le sugerimos a la persona que nos realizó esa consulta que realice directamente la consulta con el Departamento de Riesgo de Trabajo del INS, porque ellos ya tienen sus procedimientos y de hecho por ahí estuvieron circulando un video de cuál sería el procedimiento para atender este tipo de casos. Bueno, nos consultan, Marianela, si en Costa Rica existe una ley sobre el acoso laboral. Tal vez Bueno. Nuri. Sí, eso iba a decir. Tal vez Nuri, si está por ahí, que pueda responder a eso. Bueno, en este caso, hasta donde yo sé, todavía está en proyecto de ley y todavía está siendo revisado por los Así es. diputados. A la fecha no ha sido publicado, pero está bastante avanzado. Eso es. Así es lo que yo podría decir. No me atrevería a decir más porque no es mi competencia, pero si Nuri podría luego aclarar. Sí. O doña Gabriela, si está por ahí, no sé. Bueno, en ese caso, tal vez la persona podría escribirnos al Consejo de Salud Ocupacional y nosotros lo redireccionaríamos con Nuri, que es la coordinadora de la Comisión de Factores Psicosociales y la que ha estado liderando este proyecto. Bueno, por el momento, Marianela, creo que eso serían las consultas. A ver. Ingrid Hay una levantó la mano. ¿Quién? Disculpa. Creo que Ingrid Naranjo, vi que levantó la mano. Ahí la vi que me salió. Mau, tal vez nos ayudas, Mauricio, por favor, a darle acceso a Ingrid. O Marianela, vos podés. Voy a ver, vamos a ver si Hola, buenos días. Ahí está Ingrid. Buenos días, Ingrid. Muchas gracias, ya me dieron saludarle. acceso. ¿Cómo están? Qué gusto. Igualmente Gracias, para Ingrid. todos y todas. Creo que es importante Ingrid, lo que estaban diciendo. Ajá. Disculpa, si te Decime. presentas para que la población te conozca. Muchas gracias, sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ingrid Naranjo, directora de Territorio Psicológico. Y lo que quería aportar, gracias por el espacio, es que es importante, como bien decían Marianela y las compañeras, si bien nuestra parte no es la del derecho como tal, pero creo que sí está claro decirle a la gente que no hay una ley, pero sí hay un proyecto de ley, el 20.873, del que aquí muchas y muchos hemos estado aportando para mejorar los diferentes borradores que han estado trabajando en la Asamblea Legislativa, que hay una revisión de una última, de un último borrador, y que bueno, la idea es esperar a ver si este sí se convierte en ley, pero que además, como dijo Marianela al principio, fue resumiendo las acciones tanto de su trabajo en la academia como del trabajo del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio, es que lo que sí existe es la norma técnica, que está la INTE 200, que habla sobre riesgos factores psicosociales y la definición de riesgos, que usted también presentó ahí parte de los aportes, y que tenemos la otra INTE 201 y 202, que una es sobre norma técnica de mobbing y la norma técnica de burnout. Entonces, aunque no exista una legislación como tal, tenemos una normativa nacional que fue revisada por muchas de las personas aquí presentes y que es un buen insumo para que se empiece a trabajar sobre esa materia. Muchas gracias, Marianela, siempre es un gusto seguir aprendiendo con vos y también con ustedes en este esfuerzo que hace el Consejo de Salud Ocupacional, el Ministerio y la Academia para que podamos celebrar y no se nos pase, a pesar de la coyuntura sanitaria que estamos viviendo en Costa Rica y en el mundo, la celebración de la seguridad y la salud en el trabajo, que esto no se detiene nunca. Muchas gracias, buen día. Igual para mí, Ingrid, gracias a usted. Gracias, Ingrid. Bueno, Marianela, aparte de las preguntas, han habido comentarios muy positivos, excelente presentación, muy buenos temas, y aquí hay una serie de comentarios que dice excelente exposición y datos muy enriquecedores. Bueno, son muchos los mensajes que nos llegan por acá, ¿verdad? Estamos tratando de atender en la medida de lo posible todas las consultas, comentarios que nos ingresan. Tenemos una consulta que nos ingresó vía Facebook, Marianela. Dice,
En el caso de la Universidad Nacional, quería preguntarle cuáles son las acciones que está desarrollando la Rectoría para darle acompañamiento psicológico a la población docente, administrativa y estudiantil ante esta pandemia. ¿A cuál área o instancia se puede acudir o remitir a personas que tengan dudas o necesiten apoyo? Bueno, en concreto no puedo decir exactamente los lineamientos de nuestra universidad, sin embargo, sí podría decirle que el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional sí ha emitido una serie de correos institucionales donde efectivamente da sobre algunas recomendaciones para aquellas personas trabajadoras que están experimentando alguna situación, digamos, de pánico, de ansiedad o de estrés por los procesos que estamos viviendo, digamos, al interno del trabajo de nuestra universidad, pero que también para muchos trabajadores se extienden, ¿verdad?, a sus hogares. Yo recomendaría que por favor se pongan en contacto con unos colegas de psicólogos en el Departamento de Recursos Humanos. Por otro lado, nuestra universidad cuenta con una oficina de salud laboral, y que son profesionales en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo, y creo que también tendrán todas las posibilidades también de dar algunas recomendaciones en esta línea, en el campo de la salud y la seguridad del trabajo, para poder mitigar algunos riesgos. Gracias, Marinel. Tenemos una que nos dice, en cuanto a lo que acaba de mencionar la doctora, ¿qué temas debería de abarcar el diagnóstico que se puede realizar a la población cuando se reincorpore al trabajo? Bueno, hay herramientas que precisamente nos permite hacer una identificación de riesgos psicosociales y que están muy enfocadas a las dimensiones que yo mencioné. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con demandas o exigencias en el trabajo, control sobre el trabajo, las posibilidades de desarrollo, por ejemplo, la posibilidad de relacionarse con sus compañeros y jefes, el esfuerzo, la recompensa, y todas ellas comprenden, digamos, un grupo de preguntas que son, que permiten, digamos, puntuar una dimensión, ¿verdad?, y que teóricamente podrían darnos esa posibilidad de experimentar si un trabajador o un grupo de trabajadores está ante una condición de riesgo. Por ejemplo, si la dimensión de exigencias en el trabajo es alta y el control sobre el trabajo es bajo, pero además tiene poco apoyo y poco condiciones de esfuerzo-recompensa, digamos que podría darnos una condición de alta tensión, ¿verdad? Y en ese momento pues sería recomendable que otro profesional del área de la salud, ¿verdad?, ojalá un médico, un psicólogo o un psiquiatra, pues podría hacer una evaluación más exhaustiva del estado de salud de esta persona o de estas personas, precisamente para poder valorar si efectivamente la exposición ante estas condiciones de trabajo ya requeriría, digamos, de una atención más especializada, ¿verdad? Recordemos que los profesionales en el campo de la salud y la seguridad tenemos la tarea precisamente de trabajar la parte preventiva, identificación de riesgos. La parte del estado de salud ya es una competencia de otro profesional de la salud. Gracias, Marinel. Hay una consulta que dice, ¿cómo debemos actuar para ayudar a una compañera que se encuentra en la casa realizando teletrabajo? Y ella es madre que tiene que estar con los hijos realizando clases virtuales en caso de estrés laboral cuando ella regrese a la oficina. Bueno, lo que decía, ¿verdad? Es que no me canso de decir que el tema extralaboral está aquí, digamos, impactando fuertemente, digamos, en la salud de todas las personas. Yo creo que si de momento la persona no tiene en su puesto de trabajo la posibilidad de tener un diagnóstico por parte de un profesional en el campo de la salud y la seguridad, lo ideal sería que se pueda reforzar estos grupos de apoyo, ¿verdad? Una de las recomendaciones que dábamos era precisamente que las personas no pierdan el contacto con sus compañeros. A veces los compañeros, más que la familia, se convierten en ese grupo de apoyo, ¿verdad? Y que podría, pues, solamente escucharnos nos podemos sentir un poco mejor, ¿verdad? Ya si esta persona obviamente está con una condición, digamos,
de mayor vulnerabilidad, pues lo ideal sería que busque otro tipo de apoyo más profesional, pero si al menos intentar acercarse a este grupo de personas, bueno, igual de familia, podría atenuar esa tensión, pues digamos que sería una buena forma y quizá, digamos, seguir esas recomendaciones que yo daba más en el aspecto individual, ¿verdad? Para aquellas personas que, digamos, siguen conservando su trabajo, o si es una persona que ha tenido una disminución de jornada, pues también, digamos, hay algunas recomendaciones que podría seguir. Gracias. Vamos a ver, tenemos una, bueno, no está asociada directamente al tema, entonces Marianela usted indica si la puede atender. Usted, que es experta en epidemiología, ¿cómo ve el avance de la curva en Costa Rica? Muchas personas me lo preguntan en mi trabajo y lo preguntan por el miedo a lo que sigue. No soy experta en epidemiología. Para Sí. empezar, esto es un campo muy complejo que está abordando, digamos, esta situación de muchísimo respeto a los que de verdad son epidemiólogos. Entonces, no me atrevería yo a contestar una respuesta de ese tipo, más lo que yo veo en la noticia. Es mi propia interpretación, ¿verdad? Pero que puede variar de lo que cada quien piensa, así que con mucho respeto yo preferiría no contestarlo porque no soy experta en el campo de la epidemiología. Sí, claro, entendemos. Bueno, acá dice, como salud ocupacional, ¿cómo les podemos colaborar desde casa? ¿Qué consejos les podríamos brindar a las personas que se encuentran en la casa en temas psicosociales? Bueno, yo creo que quizás sí se puede hacer de nuevo una revisión de las recomendaciones que he tomado partiendo de la revisión de literatura, ¿verdad? Que también les presento ahí en la literatura. Pero una cosa importante, y yo creo mucho esto en poder escuchar a las personas. Recordemos que al ser esto una condición tan subjetiva, ¿verdad? Que era un poco lo que yo explicaba en la definición, que una de las dificultades que tenemos para medir los factores psicosociales tiene que ver precisamente por la subjetividad, la percepción de cada quien, pues lo hace, digamos, difícil de poder materializarlo muchas veces, pero solo el hecho a veces de escuchar a la persona y preguntarle cómo se siente, ¿verdad? Y desde nuestra experiencia, ya que lo pregunta una persona en el campo de la salud y seguridad, pues podría, digamos, conjuntamente buscar algunas soluciones. Por ejemplo, si es que está haciendo un trabajo aislado, bueno, habría pues, la posibilidad de que esta persona trabaje, aunque sea a distancia, por estos medios con otra persona. Si es que se siente cargado de trabajo, porque efectivamente las condiciones de esta laborales lo están sobrepasando, ¿cómo podríamos contribuir a que esa persona pueda cumplir sus tareas por objetivos, por ejemplo? Ser solidarios, preguntarle cómo creería mejor que puede desarrollar una tarea, ¿verdad? Ese tipo, digamos, de actividades que le den una autonomía a esa persona para poder trabajar en este contexto. Gracias, Marianela. Bueno, siguen habiendo comentarios muy positivos, excelente tema, muchas gracias. Acá nos acaban de realizar una consulta para los docentes de educación pública. Estamos bajo un ambiente de estrés en estas semanas con teletrabajo, tanto por parte del MED como de los estudiantes y padres de familia. ¿Qué podemos hacer? Los jerarcas nos están saturando, los jefes inmediatos también, sumado la responsabilidad para con los estudiantes y los que tenemos hijos con sus responsabilidades propias de hogar y educación. Bueno, qué difícil porque cada ocupación es toda una temática, ¿verdad? Y un abordaje específico, ¿verdad? Pero yo creo que si intentamos al menos atender recomendaciones de índole general, podría empezar, digamos, a ayudar en algunos aspectos. Insisto, eso es una situación que nos ha caído de golpe a todos y por tanto su abordaje es difícil en este momento de una forma, digamos, tan específica, ¿verdad? Yo creo que instancias tan amplias como el Ministerio de Educación, que tiene grandes estructuras y no dudo que tendrán un equipo sumamente formado en temas de salud y seguridad, pues podrían intentar, digamos, empezar a trabajar algunos planes de acción
partiendo, digamos, de algunas prioridades que ayuden a esta población, precisamente porque una de las poblaciones que más sufren de riesgos psicosociales, específicamente de burnout, es la población trabajadora docente, ¿verdad? Y por tanto, en este momento, pues no dudo que requieren de un muy buen acompañamiento. Tenemos una consulta que dice: ¿qué recomendación o motivación le brindaría a los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral del TEC, que hoy le están escuchando y aprendiendo el manejo de esta emergencia? Muchas gracias, Marianela, por la información. Bueno, esa es una bonita pregunta porque en nuestro país históricamente la atención de la salud y la seguridad hasta hace un tiempo había estado muy enfocada en la higiene, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de la exposición a riesgos físicos, químicos, biológicos, de seguridad, ergonomía, y el tema de los factores psicosociales o de la psicosociología no era tan atendido. A veces piensan que, o esto es que desde luego, digamos, los psicólogos laborales hacen una tarea excelente en la atención del clima organizacional, pero que es un complemento. Hay que entender que los factores psicosociales se atienden de la misma forma como se atienden otros factores laborales. Y me motiva muchísimo escuchar que estudiantes puedan ampliar, digamos, su abanico de incorporar este tema dentro de los sistemas de gestión de salud y seguridad. Yo creo que el mundo del trabajo antes del COVID, el impacto de la globalización en nuestro país nos hizo ver el mundo laboral de una forma diferente. Y el país como tal ha pasado de ser un país meramente agrícola a un país que el sector servicios empieza a cobrar mucha importancia. Y precisamente el tema de los factores psicosociales en el sector servicios está ampliamente presente. Entonces, yo creo que ya de por sí no se pueden obviar. Lo importante es aprender a visualizarlos y atenderlos como cuando ustedes atienden otro factor de riesgo, ¿verdad? Con las medidas, con los instrumentos adecuados, con las herramientas adecuadas y para poder hacer la intervención de eliminar, de aislar, de disminuir y con la condición de riesgo, que no es fácil, pero que efectivamente la teoría nos muestra cómo poder hacerlo. Así que yo los invito y me gusta muchísimo que puedan emprender este nuevo reto y bueno, Alfonso como director de la carrera y de otras universidades, bueno, en lo que podamos apoyarles con todo gusto. Estás en silencio, Mónica. Ah, sí, y ahora sí. Gracias, Marianela. Tenemos una consulta que nos dice: ¿cuentan con un tipo de formulario el cual podamos aplicar en el trabajo y así identificar riesgos psicosociales? Bueno, un gran esfuerzo que también debo reconocer del Consejo de Salud Ocupacional y en manos, desde luego, de la directiva, ¿verdad? Y de la directiva, pero también de la dirección ejecutiva, es la posibilidad que tenemos este grupo de personas de la Comisión Técnica Nacional liderada por nuestra gran colega y amiga Nuri, que también es una experta en este tema del Consejo de Salud Ocupacional, en el cual hemos podido trabajar por varios años precisamente en un modelo propio de país de factores psicosociales. Este trabajo tiene cerca de unos 3, 4 años, quizás más, ¿verdad? Y en este momento pues tenemos la posibilidad de extendernos con un proyecto donde estamos o vamos a validar una serie de baterías para poder evaluar factores psicosociales y que dejemos, digamos, de alguna forma de utilizar evaluación o herramientas externas, internacionales. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Y a veces podemos acceder fácilmente a instrumentos como el ISTAS o el DECORE o algunos otros. Sin embargo, tenemos una gran limitación cuando utilizamos estas herramientas y es que no tenemos nuestros valores referenciales poblacionales. Eso es muy importante para que nos dé una idea de cómo anda nuestro país, ¿verdad? Y cuando utilizamos estas herramientas,
por un lado, estamos utilizando herramientas con un lenguaje muy diferente al nuestro, ¿verdad? De vosotros y vosotras, cosa que nosotros no utilizamos en nuestro país, ¿verdad? Pero cuando consultamos los manuales de ellos, pues tenemos valores referenciales de otras poblaciones, españolas, argentinas, chilenas, y no los nuestros. Entonces, quiero reconocer este esfuerzo que esperamos, no me atrevo a decir cuándo, pero que digamos que en el mediano plazo ojalá podamos contar con herramientas propias. Gracias. Dice, ¿nos puede brindar alguna actividad que sea recomendable realizar virtual y grupal para incentivar la nueva integración laboral, específicamente volviendo a las oficinas? Bueno, yo creo que hay muchas herramientas participativas, ¿verdad? Que se podrían hacer uso, por ejemplo, la investigación acción participativa, en el cual conjuntamente el colectivo de trabajadores se puedan aprender a identificar condiciones de trabajo, ¿verdad? Un antes y un después. Hay metodologías en las cuales hasta las personas pueden diseñar hasta un mapa de su puesto de trabajo, donde puedan, digamos, visualizarse a futuro, ¿verdad? Yo creo que una cosa que también en el campo de la salud y la seguridad hay que promover es la acción participativa. No necesariamente el profesional en el campo de la salud y la seguridad tiene la respuesta a todo. Yo creo que hay que promover precisamente espacios colectivos para que entre todos podamos proponer soluciones. Entonces, bueno, si el estar conectado tantas horas al día, un día a la semana, hay posibilidad de poder crear espacios de compartir un café, un almuerzo, de compartir entre compañeros y empezar a plantearse cómo visualizo yo mi regreso al trabajo, yo creo que podría ser una forma de poder ir atendiendo esta situación. Gracias, Marianela. Bueno, ¿consultan alguna página de redes sociales donde la puedan seguir para seguir sus conocimientos? Es estudiante. Bueno, yo no tengo más que un perfil de Facebook, como todo el mundo, pero con mucho gusto si plantean ahí que es Marianela. O tal vez su correo electrónico, Marianela. Bueno, sí, porque yo sí. Sí, sería marianela. Voy a escribirlo aquí en el chat, sí. marianela.rojas.garbanzo@una.cr. Hay una colega que me hace una pregunta con base en su experiencia y conocimiento hacia dónde cree que vayamos de acuerdo a la educación superior después del COVID. Vea, esto es muy interesante también. Yo creo que, por ejemplo, bueno, las personas que trabajamos en la universidad, ¿verdad? En el mundo docente, definitivamente las formas de trabajo van a cambiar. Es decir, yo creo que difícilmente hemos tenido que invertir tanto tiempo en aprender el uso de tecnologías como para decir que en 15 días o en 3 meses se acaba y se vuelve a lo mismo. Yo creo que hay grandes retos definitivamente por parte de nuestras autoridades de poder fomentar, de poder promover estas formas de trabajo. Sin embargo, hemos tenido que ir hasta a la carrera que, por ejemplo, teletrabajar no ha sido del todo controlado precisamente por los riesgos que esto supone, ¿verdad? Porque no solamente es irse a la casa y encender la computadora, y muchas veces, por ejemplo, la gente trabaja sentada en la cama o inclinada en el sillón o en el suelo o en pijama, añeja, etcétera, etcétera, y no tomamos en cuenta todas las medidas de seguridad, por ejemplo, en términos de contar con los equipos necesarios. Pero también un poco la nueva forma de organización del trabajo nos obliga efectivamente a tener una mirada diferente de cómo tenemos que trabajar. Lo importante es que entre todos podamos encontrar de manera colectiva lo que mejor nos haga sentir y que efectivamente esto contribuya a ser más eficientes cada vez. Pero que la tecnología llegó para quedarse, eso creo que es un hecho que estamos todos aquí convencidos y que efectivamente todas las organizaciones y en este caso las universidades tenemos que crear los espacios y las condiciones adecuadas para desarrollarlo de la mejor manera y que llegue a todos por igual, ¿verdad? No solamente a profesores, sino también a los estudiantes por igual. Muchas gracias. Bueno, ya casi tenemos que ir cerrando. Sí. Vamos a atender 3 consultas más. Bueno, son 2 consultas y un comentario. Doña Gabriela está por ahí, ¿verdad? También para poder darle a ella luego palabra. Me pareció verla, pero bueno, en todo caso, sí, para no dejarla por fuera. Gracias.
Bueno, tenemos una consulta que dice, ¿de qué manera podría afectar nuestra salud pasar más horas frente a dispositivos electrónicos, computadora, celular, tablet? Actualmente pasamos conectados mucho más horas frente a una computadora y además socializamos por estos dispositivos. ¿Esto podría tener alguna afectación en nuestra salud a mediano plazo? Yo digo que sí, ¿verdad? Es decir, yo creo que lo digo hasta experimentándolo uno mismo, ¿verdad? Ya comentaba yo sobre algunas noticias que están difundiendo de personas que efectivamente están empezando a tener una fatiga importante, una ansiedad importante por estar conectados todo el día. Yo creo que esta modalidad nos obliga a una exigencia mental muchísimo mayor, ¿verdad? Porque era lo que yo decía, precisamente estar al frente de una computadora, que te estén viendo, que te estén escuchando, de que cómo estoy sentada, pero además en términos, digamos, de la posición, ¿verdad? Digamos, yo estaba así, pero en ese momento me acabo de enderezar y efectivamente siento ya el dolor, digamos, de la espalda. La concentración, bueno, el problema visual, ¿verdad? Es decir, es un problema integral en todo sentido, no solamente físico, sino que también mental, ¿verdad? Entonces, y esto porque hemos tenido que hacerlo así, ¿verdad? Pero sin embargo, también hay que entender que las tecnologías no son malas, ¿verdad? Yo creo que son medios que efectivamente nos pueden ayudar mucho a optimizar nuestro tiempo y nuestro trabajo. El tema está en poder tener lineamientos claros, digamos, de cómo hacer un uso adecuado. Sí, bueno, tenemos dos comentarios más. Dice, los diagnósticos de partida situacional deben comenzar por los análisis de factores psicosociales, como los etiológicos de la actitud y conducta, y de ahí la derivación de muchos actos y condiciones inseguras. Eso es un comentario, así como en relación con la consulta que hicieron sobre la ley de acoso laboral, nos indican que sí existe una ley de hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, que es la número 7476. Esta es la que se aplica en procesos disciplinarios para estos casos. Bueno, por el momento contamos con esa legislación, sin embargo, la idea es que ya sea una específica para atender este tema de acoso laboral. Bueno, para ir cerrando, en relación con las consultas que nos han estado presentando, en relación con la presentación, con el certificado de participación, la transmisión en vivo, indicarles nuevamente que se les envió un link para que puedan registrar su participación y posteriormente le estaremos remitiendo a su correo electrónico un certificado de participación, así como le estaremos compartiendo la presentación que en este caso Marianela nos estaría facilitando. Vamos a ver si en la medida de lo posible podríamos hacer un compilado con todas las presentaciones que se vayan a realizar a lo largo de la semana. Sin embargo, bueno, hay un tema ahí que tenemos que valorar con cada una de las personas expositoras, ¿verdad? Tal vez ya como para ir cerrando, agradecerles realmente a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Para el Consejo de Salud Ocupacional es sumamente importante que todas las personas estén continuamente informándose a raíz de la situación que actualmente estamos viviendo. El tema de los factores psicosociales es un tema sumamente importante y que cada vez toma más relevancia en el país. Recordarles que desde el Consejo de Salud Ocupacional, bueno, nosotros contamos con un sitio web en el cual ustedes pueden ingresar, es www.cso.go.cr. Ahí hay un apartado específico para el tema de factores psicosociales, ahí pueden ver las diferentes campañas que hemos realizado, los videos, todas las publicaciones que hemos hecho en relación con este tema. Así que desde el Consejo los instamos a que continuemos entre todos por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, incluyendo este tema de los factores psicosociales, que es un tema que ha venido tomando mucho auge y esperemos que en la medida de lo posible todos vayamos aprendiendo y conociendo un poco más. Muchas gracias, Mariana. Mañana otra vez por esta plataforma tenemos una conferencia a las 10 de la mañana con el doctor Fernando García Benavides. Él es un colega de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona,
ha escrito mucho en España precisamente sobre los temas de salud laboral y el COVID. Así que quedan cordialmente invitados y bueno, me están contando que efectivamente la plataforma superó las 300 personas, que es la capacidad que tenemos en la UNA, pero que por el Facebook Live de la U, del IRET, podemos escuchar la conferencia, si no, pues entrar a la salita temprano para asegurar un espacio y de verdad muy agradecida, quedo a disposición con mi correo electrónico para lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias por todo. Gracias a usted, Marianela, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les invitamos igual en nuestras redes sociales, en el Consejo de Salud Ocupacional. Estaremos publicando el resto de los webinars que estaremos realizando a lo largo de la semana. Hoy por la tarde tenemos una que tiene que ver con los movimientos repetitivos y cómo prevenir las posibles lesiones que se puedan generar a raíz de este tipo de labor. Entonces los invitamos a las 2 de la tarde, estaremos conectados por medio de otra plataforma porque fue parte de lo que buscamos en el Consejo de Salud Ocupacional, unirnos, realizar alianzas con diferentes universidades. Entonces por la tarde los estaremos visualizando desde otra plataforma y esperamos que nos acompañen. Así como mañana, ya lo indicó Marianela, a las 10 de la mañana también estaremos nuevamente por acá. Muchas gracias. Y buenos días a todos. Igual para todos, hasta luego.